Iglesia Bautista Cristo Vive le da la más cordial bienvenida a su programa Conectados en el Espíritu. Este programa está diseñado con amor para honrar a Dios, edificar a la iglesia y que nuestros amigos conozcan a Jesús como su Señor y Salvador. Esperamos que todos se gocen, adoren y aprendan. Les animamos a compartir con otros. Bienvenidos. Gracias, Pastor Ricardo. Te agradezco la confianza para esta actividad del día de hoy. Un fuerte y bendecido abrazo a todos los hermanos de la Iglesia Cristo Vive. Qué privilegio el día domingo el podernos reunir, alabar, bendecir, glorificar a Dios y sobre todo tener la palabra de Dios lista para este momento tan especial. El tema es un tema hermoso, la palabra de Dios hablando a la iglesia el día de hoy. Hay muchos tópicos que tenemos que platicar. Sin embargo, el día de hoy mi esposa Carolina va a estar con nosotros porque vamos a tener una serie de intercambio de preguntas, observaciones que nos va a bendecir a todos. Así es que gracias por su presencia, por su audiencia en este día y vamos a continuar con esta temática tan hermosa. ¿Te parece, Caro? Amén. Claro que sí. Muy buenos días, queridos hermanos. Yo quisiera empezar haciéndole una pregunta a Ángel. Ángel, ¿por qué dijo Dios fortaleceos en el Señor? Cuando el Señor nos puso fortaleceos en el Señor, primero tenemos que ubicarnos en la cita correcta para que sepamos por qué lo dijo el Señor. De otra manera no entenderíamos. Y nos vamos a ir a Efesios capítulo 6, del 10 al 18. Y la palabra de Dios dice así. ¿Lo puedes leer tú, por favor? Con mucho gusto. Efesios 6, del versículo 10 al 18 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con coraza de justicia. Con esto estamos viendo la importancia de fortaleceos en el Señor. Una idea que tenemos que tener clara es que estamos en este mundo está caído y el príncipe de este mundo ustedes saben que es el diablo. Antes de conocer a Cristo no sabíamos, no entendíamos la batalla espiritual, pero luego de conocer a Cristo, luego de ser pasado del poder de las tinieblas al reino de la luz, entonces nos topamos con que necesitamos entender esta batalla espiritual, porque después de conocer a Cristo, al leer la palabra de Dios nos vamos dando cuenta de que antes, cuando estábamos en el poder de las tinieblas, desconocíamos esta batalla. Ya en el Señor comenzamos a leer citas y a darnos cuenta de que hay diferentes batallas. No vamos a leer estas citas, pero por favor ustedes la pueden apuntar. Ezequiel capítulo 28, donde vemos este querubín que cuida el Edén de Dios. Pero luego en Isaías capítulo 14, 12, 14, vemos que hay un ser espiritual que quiere levantarse por encima de todo e incluso ser Dios. Estoy hablando de la luz bella que posteriormente cambió su nombre por Lucifer. Esta batalla espiritual que ocurrió en el cielo fue una batalla en la cual Dios expulsó a este ser espiritual con 1/3 de los ángeles. Cuando Dios hace la creación, es decir, todo lo que existe de lo visible, estamos hablando de que también Dios hizo al hombre y a la mujer y lo puso en el Edén. También lo pueden ver en Génesis capítulo 1, capítulo 2. Por el tiempo voy a darle las referencias para que ustedes posteriormente lo puedan leer. Cuando Dios hizo al hombre y lo hizo con sus manos e insufló el aliento de vida, lo que se llama el ruaj, dice que el polvo, ese lodo agarró vida. Dios puso en el hombre
el aliento de Dios. Y al hombre le dio, junto con la mujer, le dio la mayordomía de la creación. Quiere decir, les dio el poder para ponerle nombre a todos los animales, para cuidar el Edén, etc. Un poder que se llama mayordomía sobre esta creación que se conoce como el mundo. También sabemos que en Génesis capítulo 3 vemos cómo Adán y Eva, especialmente Eva, fue influenciada por Satanás para comer del árbol prohibido. Y obviamente la advertencia de Dios era que no comas de este árbol porque si comes ciertamente morirás. Aquí podemos ver que la batalla, que era eminentemente espiritual, comienza a entrar en la tierra. La mujer come de lo que no debe de comer, hace comer al hombre, y de esa manera la mayordomía que Dios le había dado a Adán y a Eva por obedecer a Satanás, resulta que esa mayordomía o poder el hombre se lo entrega al diablo. Aquí podemos ver que hay dos fuerzas. Y es importante que entendamos, porque ¿para qué estar fortalecidos y para qué tener una armadura de Dios si no entendemos el proceso del por qué? ¿Qué quiere Dios al darnos su armadura de Dios? Entonces vemos dos fuerzas. La fuerza superior, que es Dios soberano, eterno, santo. Él trajo a creación los seres espirituales, entre ellos a Luz Bella. Luz Bella se rebeló, pero Luz Bella atacó al hombre, lo hizo caer, y este mundo entonces se vuelve lo que se llama el poder de las tinieblas. Hay dos fuerzas, la fuerza de Dios poderosa y eterna, y la fuerza limitada que está en este tiempo y que es Satanás o el diablo, el que tiene el dominio sobre este mundo, pero siempre sujeto a la voluntad de Dios. Dios permite. Y esa palabra la vamos a manejar el día de hoy de alguna forma. Entonces, en Génesis 2:17 es donde está la advertencia de Dios. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ya sabemos lo que pasó en el Edén, lo he contado así en una forma rápida. Ahora, ¿qué le pasó al hombre en el momento en que cayó? El hombre le entró lo que se llama la ceguera espiritual. Ya no vio a Dios tal como Dios es. Y su triple naturaleza, quiere decir el espíritu, el alma y el cuerpo, es como que si le hubieran puesto unas bolsas oscuras encima de su entendimiento y el hombre ya no podía entender las cosas de Dios. Se distorsionó el espíritu, el alma y el cuerpo. Y de esa manera es como que cuando a un hombre le dan un golpe en la cabeza y tiene amnesia, no se acuerda de nada. Pero su alma tiene la inclinación al mal. Su alma comienza con las apetencias de sus propios gustos. Ustedes pueden ver que después de la caída, Adán y Eva pues tienen a Caín y Abel, y Caín comete el primer fratricidio que hay en la historia o reportada en la Biblia. Con esto lo que les quiero decir es que hay dos fuerzas. Una fuerza mayor, y en este mundo, como dice Primera de Juan 5:19, que lo vamos a leer más adelante, aunque nosotros somos de Dios, el diablo tiene poder sobre este mundo, un poder que está sujeto a la soberanía de Dios. Estos dos elementos son básicos para poder entrar a la temática de por qué es que Dios nos dice que nos debemos de fortalecer en Él. ¿Por qué nos ha dado una armadura espiritual? ¿Por qué tenemos el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué tenemos el nombre? Porque estamos en una batalla espiritual. Antes, cuando no conocíamos a Jesucristo, no teníamos idea de esta batalla. Pero al decirle sí a Jesucristo, se abren nuestros ojos, viene la revelación del Espíritu Santo, y al leer la palabra vamos encontrando el sentido de estas dos fuerzas. Una limitada y temporal, sabiendo que el diablo ya tiene su destino final, que es el lago de fuego, conforme al libro de Apocalipsis. Bien, ya hemos hecho una pequeña introducción. Primera de Juan 5:19, la vamos a leer porque creo que es clave para que ustedes entiendan que lo que estamos hablando está en la palabra de Dios y tiene sentido. Primera de Juan 5:19 dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
Esta cita ya solo viene a reafirmar lo que estábamos diciendo. La mayordomía del hombre le fue entregada al maligno. El maligno tiene una fuerza temporal y es limitada. Bien, vamos a pasar ahorita a otro elemento que considero que es importante, pero veamos, creo que se pueden presentar algunas dudas que vale la pena que la tengamos presente. Entonces, Ángel, lo que tú quieres decir es que estamos en un territorio enemigo. Sí, eso es lo que quise decir. Estamos en territorio enemigo, pero todo esto es temporal. El tiempo que nosotros tenemos es un tiempo finito, es un tiempo que va a caducar, porque nuestro destino, nosotros fuimos hechos con propósito eterno para vivir con Dios. La caída del hombre abrió este espacio y en ese espacio entró Satanás. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener conciencia que desde el día que le dijimos sí al Señor Jesucristo, la armadura nos fue dada. Una armadura que va creciendo poco a poco conforme la madurez, conforme vamos aceptando la soberanía del Señor y cuando permitimos que su obra se comience a realizar en nosotros. Es importante repetir que hay dos fuerzas y hay que tenerlas presentes. Ahora, alguno dirá, ¿y cómo es eso de esas dos fuerzas? Tenemos que acudir a la palabra de Dios. No podemos salir del texto de la palabra de Dios, pero sí podemos un poquito aquí y un poquito allá darle forma a todo lo que estamos platicando. Para entender esta fuerza vamos a ir a Colosenses capítulo 1 del 15 al 19 porque es clave. Aquí vamos a ver la creación de Dios. Aquí vamos a ver que por medio de Jesucristo se hizo todo. Por favor, y que todo es sostenido por Cristo. ¿Podemos leer la cita, Carol? Con gusto. Vámonos a Colosenses 1, del versículo 15 al 17, que dice así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Como puedes ver, ya tenemos una posición bien clara de quién es el creador de todo. Y lo dice, Él es, está hablando de Jesucristo. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Cristo fue creado todas las cosas. Y detallitos importantes, todo fue creado por medio de Él y para Él. No podemos olvidar este punto. Y dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, la preeminencia de Jesucristo y todo, Él lo sostiene. En pocas palabras, tal vez les va a llamar la atención, pero toda la creación, inclusive la misma existencia de Satanás, es sostenida por la mano de Dios. Como puedes ver, ya vemos dos fuerzas, ya vemos quién creó todo, quién tiene el poder, quién tiene la autoridad y por medio de quién se sostiene todas las cosas. Ahora, esta mayordomía que se le entregó a Satanás también va a tener su tiempo. Posiblemente no sea hoy, pero Satanás ya tiene marcado su destino. Y lo vamos a leer en Apocalipsis 20:10, porque para nosotros esto es sumamente importante. Aquel que desvió al hombre y a la mujer, aquel que ha hecho tanta tragedia en este mundo, ya está juzgado. Solo es tiempo de que el Señor marque el lugar, su destino final. Por eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, para que este tema pues no se me vaya a ir un poquito de las manos, a ustedes comiencen a pensar otras cosas. Quiero cerrar todas las puertas para que sepan que aunque hay esta batalla aquí, hay un vencedor y el vencedor es Jesucristo. Nosotros somos parte de esa victoria desde ya, desde el día que le dijimos sí. Estamos creciendo en un conocimiento y en una sabiduría práctica para el tiempo que estamos viviendo. Por favor, Carlos, ¿podemos leer Apocalipsis 20:10? Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Todo esto solo nos hace ver que el Señor nos ha dejado todo en las Sagradas Escrituras.
Para él todo esto es historia. Para nosotros es vivir cada día una porción del tiempo que nos compete. Pero la palabra de Dios nos avanza un montón de tiempo para decir cómo va a terminar esta historia. Es la decisión tuya o mía de decirle sí al Señor y caminar bajo la guía del Espíritu Santo. Ahora, vamos a pasar a otro elemento que es importante. En este mundo, el maligno se comporta de distintas maneras. Por ejemplo, es un ladrón y lo dice en Juan 10:10a. Leamos, por favor. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ok, es un ladrón. Pero aparte del ladrón, vamos a leer que es un homicida desde el principio. Es necesario ver lo que el enemigo puede hacer, puede limitar, puede golpear. Vamos a ir a 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. En 1 Juan 3:8 dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí ya estamos entrando en la temática. Estamos viendo el poder de influenciar que tiene Satanás para llevar al hombre a pecado y a separarse de Dios. Pero para eso vino Jesucristo, y son los detalles. El hombre bajo el poder de las tinieblas vive en pecado, haciendo lo que le da la gana. Puede ser educado, puede ser profesional, incluso puede tener muy bonitas cosas, pero si no le ha dicho sí a Jesús, pertenece a ese poder de las tinieblas. Y el poder de las tinieblas lo que hace es engañar. Para eso vino Jesucristo, para deshacer la obra del diablo y sobre todo para deshacer la cantidad de mentira y de engaño y de hipocresía que todavía, oiga bien lo que le digo, todavía aún los cristianos tenemos y nos protegemos para que nadie sepa que hay eso en nosotros. Sí, Señor, yo soy cristiano y de repente tengo mis cosas que no son muy bonitas y no quiero que nadie las sepa, pero Dios quiere que yo saque eso. Él me quiere limpio porque me está conduciendo a la santidad. Elementos importantes los que estamos platicando el día de hoy, concretos, directos, que sepamos que somos de Dios, por creación, porque Él nos hizo, y por compra, nos compró. Ahora, en el tiempo, o mientras estuvimos en el tiempo en que vivíamos sin Dios, nos llenamos de muchas cosas que Dios no quiere. Por eso, ya de Dios, el Señor nos quiere limpiar. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y quiere hacer de nosotros la imagen, la talla perfecta del varón perfecto, como dice Efesios 4:11 en adelante. Entonces sigo con el adversario. Es nuestro adversario. O sea, antes de conocer a Cristo, adversario. Pero ahora más, porque ya le pertenecemos a Cristo y eso ya no le gustó. Vamos a leer 1 de Pedro 5, del versículo 8 al 9, y va a ver cómo se comporta el enemigo al saber que ya no somos de él, sino que hemos regresado a nuestro verdadero dueño, nuestro amado Señor Jesucristo. 1 de Pedro 5, versículos 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ok, entonces estamos viendo que todavía sigue siendo un adversario que pasa desapercibido. Por eso la importancia, la palabra de Dios nos dice, hay tres enemigos, el mundo, Satanás y mi carne. Estos tres estaban en ese orden antes de que conociéramos a Cristo. Ahora se invirtió. El principal enemigo es mi vieja naturaleza, porque en esa vieja naturaleza hay muchas cosas que Dios quiere quitar, Dios quiere purificar, Dios quiere transformar. Y esa es la belleza del plan de nuestro amado Señor Jesucristo. Nos ve como hijos, nos ve como hermanos. Desde siempre nos amó, como dice la palabra, antes de la fundación del mundo. Todo esto nos tiene que llevar a que el enemigo quiere evitar que los que no conocen a Cristo, pues conozcan a Cristo. También el enemigo no quiere que usted crezca,
que no veamos el tiempo que estamos viviendo. Esta pandemia es parte que la tenemos que platicar el día de hoy, porque hay muchas situaciones que están rodeando al mundo en este momento. Por eso es importante fortaleceos en la armadura de Dios, entendiendo el propósito de que esta batalla es una batalla de la iglesia, es una batalla de fe, pero poquito a poquito vamos a ir entrando en toda esta temática. Quiere evitar que tú crezcas y que tú llegues a la estatura del varón perfecto. De alguna manera evitar que seas santo. Cuando ya tengo el panorama de lo que el enemigo quiere y de lo que Dios quiere para mí, ya tengo una posición de privilegio, de entendimiento, conocimiento, sabiduría práctica para no caer en las cosas que yo sé que no debo de caer y que a Dios no le agrada. Ahora, debo de decir que esta batalla que hemos hablado entre el espíritu y lo que está aquí se llama una batalla dimensional. Hay batalla espiritual que está dentro de mi corazón, hay una batalla dentro de mi corazón, hay una batalla todavía en el matrimonio con Carol. Hay una batalla a nivel de la familia, hay una batalla a nivel de la congregación, hay una batalla a nivel de Cobán, hay una batalla a nivel nacional y hay una batalla espiritual a nivel de todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos entrando en la recta final, estamos entrando en una posición donde el Señor dice, oye, y está firme. Porque la situación de alguna manera está gritando por todos lados, la maldad se ha incrementado. El amor de muchos se está apagando. Hay situaciones que tenemos que ver que nos pone en alerta conforme a la palabra de Dios. Él nos libró del poder de las tinieblas. Esta cita es clave porque con ella ya aseguramos de dónde nos sacó el Señor y por qué debemos de estar fortalecidos. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice así Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Con esto concluyo esta primera parte. El poder de las tinieblas, ahí estábamos todos. El Señor por medio de Jesucristo, todo aquel que cree en Él, confiesa con su corazón, confiesa con su mente que Jesucristo es el Señor, se arrepiente, pide perdón. Es pasado del poder de las tinieblas al reino del Hijo de su amor. Aquí podemos ver las dos fuerzas y es importante para la temática que estamos viendo el día de hoy. Entonces, ahora que entendemos por qué Dios, conociendo todo esto, ahora que ya sabemos de esta batalla espiritual, ahora sabemos por qué dice fortaleceos, por qué nos dice que o nos invita a tomar la armadura de Dios. Con esto ya tenemos claro la primera parte, la segunda la vamos a entender facilito. Primero, usted y yo somos el objeto del amor de Dios y el enemigo quiere robarlo a usted, ya siendo cristiano, de esa presencia, quitarle el gozo del día de hoy. Por eso la armadura de Dios. Para esto vamos a leer una cita que te va a dar mucha alegría. Cada vez que la doy, hasta yo me siento, Señor, identificado con el propósito de Dios, porque esta cita le ha dado consistencia a mi vida en una forma increíble. Y nos vamos a ir a Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Qué hermoso es saber que Dios ha puesto eternidad en el hombre. Si ha puesto eternidad, quiere decir que el hombre, por designio de Dios, está invitado a estar con Dios en la eternidad. Esto no es casualidad, es la obra, es el propósito de Dios que nadie se pierda. El hecho de saber que alguien que está todavía en el mundo desconozca que tiene eternidad en su corazón, imagínese, no lo sabe. Ahora nosotros sabemos que el ruaj de Dios, la marca de Dios del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, y esta cita me hace ver que desde antes de la fundación del mundo, en su plan original, en su plan perfecto, ha puesto eternidad en el corazón de todos ellos, aunque el hombre no lo sabe. Para usted tal vez esta cita sea nueva el día de hoy,
pero siempre ha estado en la palabra de Dios. Hoy puede agarrar un tipo de intensidad más fuerte en su espíritu y en su alma, porque eso le asevera, le da seguridad, certeza. Antes de, me amabas, no quieres que me pierda, por eso pusiste eternidad en mí. Esa eternidad es de Él, no me va a dejar, no te va a dejar, te va a sostener, y sobre todo en este tiempo. Si tengo claro el porqué de todo lo que está pasando. Somos la esposa de Jesucristo. Otro detalle que es importante, estoy dando elementos de claridad para el tema que vamos a abordar. Entonces, si somos la esposa y estamos en territorio enemigo, nos ha causado mucha risa decir, somos la novia con botas de combate. Somos la novia con uniforme de armadura espiritual, porque hemos entendido la batalla. Efesios 5, 25, 27 nos lo aclara a través de una cita que es hermosísima cuando habla de maridos que aman a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Vamos a leer esta cita, por favor. Efesios 5, 25, 27. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ok, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oiga, eso ya lo sabemos. Él murió por todos nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Él nos compró para que seamos la esposa del Cordero. Qué hermoso, mi hermano. Cuando uno piensa cuál es mi destino aquí en la tierra, pues puede ser que uno diga, a mí me ha llevado la tostada, diría, porque qué difícil ha estado todo. Sí, pero mira más alto, porque estamos llamados a ser la novia, la esposa del Cordero, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. ¿Por qué? Esta palabra santidad tiene que ser dicha más fuertemente en la iglesia. Mi Dios es santo y me invitó a la santidad. La santidad es clave en toda esta línea que estamos viviendo. Así es que somos la novia de Jesucristo. Creo que es importante que veamos algunas otras posiciones, porque al hablar de la pandemia y de lo que está pasando en el mundo, tú te vas a dar cuenta del por qué hice este preámbulo para la temática que vamos a ver a continuación. Ángel, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo ves la situación que estamos viviendo en este tiempo tan complicado, donde la pandemia y la desinformación nos tienen bastante confundidos? Sí, es cierto. Esta pandemia ha caído de sorpresa en el mundo, pero tenemos que ver varios enfoques. No podemos ver solo la pandemia. La pandemia solo es una situación que tenemos en este momento, pero hay otra serie de situaciones que tenemos que traer sobre el tapete de este día. Primero, debemos de saber que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Lo dice Jeremías capítulo 17, versículo 5 y luego el 9. Engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo podrá ver? Pero al mismo tiempo, maldito el hombre que pone sus ojos en otro hombre. Son citas que nos ayudan a entender que el corazón del hombre que no tiene a Cristo camina bajo esta situación engañosa y perversa. Y los que ya estamos en Cristo, Dios nos está quitando lo engañoso y perverso. Todavía no lo está quitando. Entonces es importante saber que todavía en este tiempo el corazón del hombre está haciendo muchas cosas que no agradan a Dios. Segundo, así como el corazón es engañoso y perverso, podemos ver la cantidad de divorcios, de adulterio, de fornicación afuera y dentro de la iglesia. Y no puedo eximir que hayan casos de pastores o de apóstoles que puedan tener esta situación. ¿Por qué? Porque todavía hay áreas del ser humano que Dios tiene que limpiar. Y el hombre es un poquito mañoso, tal vez menos mañoso ahora, pero ante Dios, Dios no permite estas cosas y no las quiere quitar. Pero entonces ya puedo ver también las desviaciones sexuales que se están presentando, el abandono de niños, la cantidad de huérfanos. ¿Sabe usted cuántos abortos se realizan en Guatemala?
El promedio es 60,000 abortos, según el estudio del doctor Kessler. Se imagina, 60,000 abortos. Y esto no es de este año. Este estudio se hizo hace como 6 o 7 años. ¿A cuánto más habrá aumentado? Y en el mundo el promedio está entre 20 a 35 millones de abortos en el mundo. Yo me pregunto, Señor, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué tú no intervienes? Entonces alguien diría, esta pandemia Dios la permitió. Sí, Dios la permitió, definitivamente. ¿Pero por qué? Porque Guatemala o Centroamérica se comportó mal o no está haciendo bien las cosas a nivel mundial. Los resultados que estamos viendo son impresionantes de maldad, de intriga, de confusión. En fin, voy a seguir leyendo una lista porque tenemos que ver diferentes enfoques, no solo la pandemia. Entonces, imagínense la corrupción, la pornografía infantil, la violencia, los asesinatos, la pobreza, la miseria, la indiferencia con la cual tratamos a mucha gente. Y esa idolatría que decimos, no, yo no la tengo, pero de vez en cuando resalta mi nombre porque mi nombre no puede pasar desapercibido, idolatría. ¿Y qué tal la egolatría? Idolatría a nivel general y egolatría en relación a mi persona. ¿Y qué tal cuando decimos algo que no está bien porque tenemos otros intereses y el engaño? ¿Cómo está el engaño? ¿Cómo está la manipulación, la desinformación? Todo esto que estoy hablando solo es un enfoque de un área en donde el mundo hierve como una caldera, en donde puede salir cualquier cosa. Dios está viendo todo esto. Si no, acuérdese de Sodoma y Gomorra. Acuérdese de Noé cuando la maldad creció. Cuando la maldad crece y la maldad crece, Dios toma decisiones. Así es que estamos en un tiempo en donde estamos viendo cosas que diríamos, ya la misma tierra ya gime por tantas cosas que están pasando. Imagínense, la ciencia ha crecido en una forma increíble. Mire este aparatito que se llama, esta aplicación que se llama Zoom. El celular tiene una serie de capacidades y de aplicaciones increíbles. Ha crecido a una forma tan grande que les voy a decir. La genética ya la están usando en una forma no adecuada. Están mezclando espermas y óvulos unos con otros e incluso con animales. Les cuento que ya hay en cierto lugar de Europa, un lugar donde quieren hacer trasplante de cabeza. Tiempo de Frankenstein, ¿se recuerdan ustedes? Pues se está aplicando. ¿Y qué les puedo decir de la inteligencia artificial? Se habla de Estados Unidos, de una empresa en donde hay 250 trabajadores y aparte 820 robots en línea. Hay un desplazamiento del hombre. Entonces el corazón del hombre engañoso, lo que el hombre ha fabricado entre divorcio y adulterio siguiendo las inclinaciones de la maldad, la ciencia aumentando, la inteligencia artificial desplazando a hombres y a mujeres de sus puestos, el poder de las tinieblas accionando. Hace poco pudimos ver en el periódico que en Estados Unidos un día completo celebraron atrocidades en relación a fiesta de Satanás. Estamos viendo desatados por todos lados un montón de cosas que diríamos, la situación está complicada. El mundo gime de una manera increíble por la contaminación, el pecado, desechos tóxicos, en fin, hay muchas cosas que no están bien. Así es que imagínense, y una cultura sin Dios, una cultura que quiere hacer lo que quiere, como en el tiempo de jueces, haciendo lo que les da la gana, no pasa nada sobre mí y sigo accionando en una forma increíble. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay algunos que ya están hablando que Mateo 24 ya es una realidad, que el tiempo se está acercando y que posiblemente ya estamos con un gemir de dolor de partos. Quiere decir, cuando una mujer ya está teniendo dolores de parto, comienza a acentuarse los dolores de parto y hasta que no salga el bebé, pues la señora tendrá dolores de parto. ¿Es posible que estemos en ese tiempo? Yo diría que sí. Estamos en un tiempo increíble donde la palabra de Dios se está cumpliendo en una forma maravillosa. Y esto es bueno, porque de alguna manera podemos decir, Señor, gracias porque ya te estamos esperando.
El anticristo está preparando su plataforma. Solo con lo que he hablado, yo creo que ya tenemos suficientes elementos para decir o entender el por qué Dios quiere que estemos fortalecidos y con la armadura de Dios. Amén. El tiempo se está complicando. Hay muchas cosas alrededor del mundo que no solo están viniendo, están haciendo arrastres por todos lados. En Guatemala tenemos una pandemia. Yo en lo personal creo que esta pandemia la permitió Dios. Y esta pandemia está sacando a luz la pobreza de los países, la corrupción. Esta pandemia ha descubierto o ha desnudado a todas las políticas del mundo y ha puesto a la iglesia entre la espada y la pared. He oído, oremos, oremos y oremos para que Dios quite esto. Pero ¿y qué tal si Dios quiere seguir con esto porque tiene propósitos mayores? Si Dios lo permitió, algo quiere Dios en todo esto. Esta pandemia puede darnos respuestas a algunas cosas. El problema es cuando no consultamos a Dios. Cuando no consultamos a Dios tenemos un problema. Consultar a Dios, Señor, ¿por qué tenemos esta pandemia? Porque orar por orar, por orar por orar, yo sé que hay que orar, pero sobre esta pandemia hay que pedirle a Dios, Señor, ¿por qué esta pandemia? ¿Y qué quieres tú que yo haga en esta pandemia? Y lo más fácil de poder entender es arrepentimiento. Arrepentirse, pedirle perdón a Dios, que la iglesia se ponga a cuentas con el Señor, porque el tiempo se está cerrando. Así es que, mis hermanos, gracias por permitirme este privilegio de poderme dirigir a ustedes. Hay otra serie de temas que son sumamente interesantes, que están relacionados con esto, pero también sé que el tiempo, pues, es el tiempo y hemos llegado al fin. Así es que les doy gracias a todos ustedes por este privilegio. Espero que toda esta información cuestione su mente, cuestione su inteligencia y les permita ver con claridad que seguimos en una batalla espiritual y que nuestro destino es la eternidad. Permítame orar un momentito por todos ustedes. Padre, te damos gracias por este día y por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder leer tu palabra y reflexionar el tiempo que estamos viviendo en medio de esta pandemia, donde podemos todavía orar, alabar, bendecir, glorificar y accionar con el poder de la palabra y con la armadura que tú nos has dado, guiado por el Espíritu Santo. Clamo por esta congregación de Cristo Vive, clamo por esta iglesia y clamo por su pastor, por sus ancianos y por todos los hermanos que se congregan y que anhelan estar contigo. Los bendigo en el nombre de Jesús para la gloria de tu santo nombre. Gracias, Señor. Bendito, bendito y bendito seas por siempre y por siempre. Amén. Amén. Y amén.